Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy nuevamente os traigo una película argentina, impresionante, a mi modo de ver, que a buen seguro os helará la sangre. La película es una sorprendente y misteriosa combinación entre el terror dimensional del Lovecraft y el cine clásico de fantasmas. Sabéis, dentro del cine argentino hay una cosa que me encanta, y que pienso es seña de identidad. Me refiero a la ausencia visible de banda sonora durante la película. Es algo común que ya he observado en varias películas de aquel país. Creo que esa ausencia de música en los momentos tensos crea una atmósfera opresora de terror, donde el televidente se siente partícipe de la soledad y agonía de los protagonistas. Sin duda alguna un acierto, al menos para mí. Pero, vamos al lío. Hoy os quiero hablar de la película Aterrados. Lo cierto es que Aterrados apareció en un momento extraño para el cine de terror argentino. Durante años, el género había sobrevivido casi escondido, entre producciones pequeñas, festivales especializados y películas que rara vez cruzaban las fronteras del país. Y entonces llegó una historia suburbana, húmeda, nocturna, llena de pasillos estrechos y casas comunes, que logró algo muy difícil: hacer que el entorno común pareciera aterrador. La película fue escrita y dirigida por Demián Rugna y se estrenó en 2017, aunque su circulación fuerte en salas llegó en 2018. Rugna ya era conocido dentro del terror underground argentino por trabajos anteriores como Malditos Sean, o No sabes con quién estás hablando, pero Aterrados fue la obra que lo convirtió en un nombre importante del horror internacional, que más tarde terminaría consolidándose todavía aún más con Cuando acecha la maldad. La historia sucede en un barrio del conurbano bonaerense, en calles tranquilas de casas bajas, garajes y vecinos que se conocen de toda la vida. No hay castillos, cementerios góticos ni mansiones victorianas. Ese es uno de los grandes aciertos de la película. El mal aparece en un entorno completamente reconocible para cualquier argentino. El terror no vive en un lugar remoto, está detrás de la pared del vecino, dentro del armario o debajo de la cama. En ese entorno, y sin previo aviso, comienzan una sucesión de aterradores momentos, que se inician cuando una mujer escucha voces en las cañerías de la cocina. No murmullos indefinidos, sino voces humanas. Conversaciones. Dicen que están planeando matarla. Su marido cree que está nerviosa, cansada, quizá alterada por los ruidos de la casa vecina. Pero durante la noche ocurre una de las escenas más brutales del cine de terror hispanoamericano reciente. El cuerpo de la mujer aparece golpeándose violentamente contra las paredes del baño, como si una fuerza invisible lo arrojara una y otra vez. La escena dura apenas unos instantes, pero deja al espectador en estado de shock. Desde ahí, la película ya no afloja. Y no os miento. Cuando vi la escena quedé impactado. No por lo visceral y gore de la secuencia, sino por lo sobrenatural y aterrador de la misma. Os aseguro que os va a impactar. Lo fascinante de esta película es que no funciona como un típico film de fantasmas. Parece más bien un mosaico de pesadillas conectadas. Pues en distintas casas empiezan a suceder fenómenos imposibles aparentemente conectados. Un niño muerto vuelve a sentarse a la mesa de su madre, inmóvil y silencioso. Un hombre descubre algo arrastrándose debajo de su cama. Otro ve figuras observándolo desde la oscuridad. Todo ocurre con una lógica fragmentada, casi onírica, como si el barrio entero estuviera infectado por algo antiguo e incomprensible. Parte de la fuerza de la película proviene de sus actores, muchos de ellos rostros conocidos del cine y televisión argentina, aunque alejados del estrellato hollywoodense. Participan Maximiliano Gione, Norberto Gonzalo, Elvira Oneto, George L. Lewis y Demián Salomón, este último convertido luego en uno de los colaboradores habituales de Rugna. El rodaje se realizó en barrios suburbanos de Buenos Aires y precisamente esa estética barrial fue esencial para el efecto de la película. El director evitó los escenarios demasiado cinematográficos. Quería casas normales, cocinas pequeñas, veredas comunes, habitaciones desordenadas. El horror debía sentirse posible. Y eso conecta con una tradición muy argentina: la idea de que lo sobrenatural puede irrumpir en la vida diaria sin necesidad de grandes explicaciones. Hay varias curiosidades alrededor de la película. Una de las más comentadas es que muchas escenas se filmaron con efectos prácticos y no con CGI excesivo, algo que le dio una textura física muy desagradable y real. El cadáver del niño sentado a la mesa,
probablemente la imagen más famosa del film, se volvió un icono instantáneo del terror moderno. Mucha gente comparó esa secuencia con el cine japonés de fantasmas o con el horror de James Wan, pero otros señalaron que Aterrados tenía algo mucho más salvaje y menos ordenado que el terror estadounidense. He de decir que a mí personalmente me ha recordado en su frescura al cine japonés de sus inicios. Cuando las historias de Rin o la profecía nos aterraba a todos, por lo exótico y poco conocido de ese estilo de films en Occidente. También llama la atención el modo en que Rugna rompe las reglas narrativas tradicionales. En Hollywood suele haber explicaciones claras: un demonio, una maldición, un objeto poseído. En Aterrados nunca terminas de entender qué está ocurriendo realmente. Los investigadores paranormales llegan al barrio esperando encontrar un fenómeno delimitado, pero descubren algo mucho más vasto, casi incomprensible. Y ahí aparecen muchas interpretaciones. Una lectura muy común es que la película habla del miedo colectivo, de una especie de infección del espacio cotidiano. El barrio se convierte en una zona contaminada donde la realidad deja de funcionar correctamente. Otros ven una metáfora de la muerte como presencia permanente. Los muertos no descansan, permanecen allí, observando silenciosamente a los vivos. Algunos críticos incluso interpretaron la película como una representación de la paranoia urbana argentina, donde detrás de cualquier pared puede existir algo monstruoso e invisible. Hay otra teoría interesante, que el verdadero terror no son las criaturas, sino la incapacidad humana para comprender lo que sucede. Los científicos paranormales intentan racionalizar el fenómeno, medirlo, estudiarlo, y fracasan completamente. La película sugiere que existen cosas que simplemente no pueden explicarse. Esa sensación de impotencia es lo que vuelve tan inquietante el final. De ahí que en parte se relacionara la película con Lovecraft, pues el terror no es común, parece proceder de otra dimensión, y conectar simplemente con el plano material de los humanos en un punto concreto, el barrio, por una razón desconocida que nunca se desarrolla. La recepción fue sorprendentemente fuerte para una producción argentina de terror. En la prensa local recibió críticas muy positivas. Muchos periodistas la consideraron una de las mejores películas de horror argentino en décadas. Algunos destacaron especialmente que Rugna utilizaba el gore con intención dramática y no solo como espectáculo visual. Pero donde realmente explotó fue en el circuito internacional. Pasó por festivales como el Festival de Mar del Plata y el Mórbido Fest de México, y terminó convirtiéndose en una película de culto entre aficionados al horror. En Estados Unidos ganó enorme popularidad gracias a la plataforma Shudder, especializada en cine de terror. Muchos críticos angloparlantes quedaron sorprendidos porque esperaban otra película indie extranjera y terminaron encontrándose con escenas que consideraron genuinamente aterradoras. De hecho, revistas y portales de horror comenzaron a mencionarla junto a películas modernas como Hereditary o El Conjuro. Incluso años después siguió creciendo su reputación, hasta el punto de que se confirmó un remake estadounidense, el cual no sé si finalmente se terminó por realizar. Si alguno lo sabe, que me comente. Y quizá lo más interesante es que Aterrados consiguió algo rarísimo en el cine de miedo contemporáneo, escenas que la gente recuerda físicamente. No solo recuerdan la historia, recuerdan la sensación, el sonido de los golpes en el baño, el silencio del niño muerto sentado a la mesa, la oscuridad debajo de la cama, la impresión de que hay algo mirando desde un rincón del cuarto. Ese tipo de terror no desaparece cuando termina la película. Se va contigo en el recuerdo. Por eso digo que me trae a la mente la misma sensación de cuando vi The Ring por primera vez. Me impactó tanto, que a pesar de terminar la película, la sensación de seguir viendo al fantasma en cada pasillo de mi casa, habitación o lugar en el que estaba, me persiguió por varias semanas. Con Aterrados me ocurrió algo igual. Al terminar la película, la sensación con la que te quedas es de no haber entendido bien nada, pero de tener mal cuerpo y un estado de ánimo desagradable. Sin duda alguna es una película que os recomiendo a todos. A mí me ha gustado mucho. Especialmente si lo que os gusta es el cine denso y oscuro de fantasmas, aun cuando no os llevéis a engaños. Aterrados no es un film de fantasmas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os gustara. No olvidéis suscribiros al canal,
y darle like. Ya sin más que decir, nos vemos en otro vídeo del canal.